Madrugada del 24 de febrero de 2022. Ataques masivos con cohetes y artillería contra ciudades pacíficas de Ucrania. Rusia ha lanzado una invasión a gran escala de Ucrania. Desde entonces, los sonidos de las advertencias de ataque aéreo se han convertido en parte de la vida de los ucranianos. Luego del 24 de febrero, las tropas rusas entraron en territorio de Ucrania desde Belarus. Nos trasladamos a Kiev a través de las regiones de Chernihiv y Sumy. El ejército ruso lanzó una ofensiva a gran escala desde los territorios temporalmente ocupados de Donetsk, las regiones de Lugansk y Crimea. Los soldados viajaban con uniformes de gala. Putin esperaba que la capital de Ucrania cayera en unos días y que las fuerzas de ocupación realizaran un desfile en Khreshchatyk. El dictador ruso hizo un llamamiento al ejército ucraniano para que depongan las armas. Sin embargo, los ucranianos no se dieron por vencidos. Por el contrario, inmediatamente después de los primeros ataques aéreos rusos, el 24 de febrero de 2022, se formaron colas cerca de los centros territoriales de reclutamiento. Cientos de miles de ciudadanos tomaron las armas para defender su hogar de los invasores. Toda la nación está en nuestra defensa, el mundo entero nos apoya, todos nos apoyan. La verdad es que todos están de nuestro lado. Estamos todos aquí, nuestros militares están aquí, los ciudadanos, la sociedad está aquí, defendiendo nuestra independencia, nuestro país. Este seguirá siendo el caso del futuro. Gloria a nuestros defensores, gloria a nuestros defensores, gloria a Ucrania. Слава нашим захисницям. Слава Україні! Los ucranianos respondieron a la invasión rusa a gran escala con un poderoso movimiento de voluntarios. La gente brindó apoyo a los desplazados internos, suministró al ejército lo necesario y ayudó a los médicos y socorristas. Así, durante 3 meses de guerra a gran escala, la plataforma de voluntariado, lanzada con el apoyo de UNICEF, unió a más de 400,000 participantes y más de 500 organizaciones en Ucrania. Decenas de miles de personas en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países se unieron a los voluntarios ucranianos. La gente salió a las calles para mostrar su apoyo a Ucrania y condenar la agresión rusa. Se trata de una acción en apoyo a Ucrania en Berlín el 27 de febrero del 2022. Los mismos tuvieron lugar en París, Londres, Nueva York, Varsovia y otras capitales. Necesitamos fondos, necesitamos armas, municiones, comida preparada y mucho más. Necesitamos esta ayuda ahora. Por favor, esté del lado de Ucrania. En abril del 2022, el ejército ucraniano expulsó a los ocupantes rusos de las regiones de Kiev, Chernihiv y Sumy. Entonces los aliados de Kiev decidieron que ya había llegado el momento de brindar una asistencia militar más significativa. El presidente estadounidense Joe Biden pidió al Congreso que asigne $33,000 millones para ayudar a Ucrania. Para apoyar a Ucrania en su continua lucha, solicitó un presupuesto suplementario al Congreso que permitirá el suministro continuo de armas y municiones a los valientes combatientes de Ucrania y continuará brindando asistencia económica y humanitaria al pueblo ucraniano. Este financiamiento adicional tiene como objetivo satisfacer las necesidades del ejército ucraniano durante semanas y meses críticos y comienza una transición hacia modelos de largo plazo que ayudarán a Ucrania a disuadir y continuar defendiéndose contra la agresión rusa. Para el otoño del 2022, los HIMARS americanos, obuses británicos, sistemas de artillería polacos y los sistemas de defensa aérea alemanes entraron en servicio con el ejército ucraniano. Kiev decidió lanzar una contraofensiva en las regiones de Kharkiv y Jersón. El ejército de ocupación ruso abandonó sus posiciones, dejando atrás municiones y equipo militar. En la región de Kharkiv, las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron unos 8,000 kilómetros cuadrados de territorio y más de 300 zonas pobladas. En el sur, las fuerzas de defensa de Ucrania estaban avanzando hacia Jersón, ocupada por el ejército ruso. Los principales objetivos del ejército ucraniano eran las rutas de suministro para el ejército ruso, los depósitos de municiones
posiciones y los puestos de mando. Las pérdidas del ejército del país agresor fueron tan grandes que el ejército ruso se vio obligado a abandonar Jersón y retirarse a la orilla izquierda del Dnipro. El 11 de noviembre del 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron en la ciudad. Como en otros territorios liberados de los ocupantes rusos, en Jersón se descubrieron cámaras de tortura. Al menos 450 ucranianos pasaron por uno de ellos, en un centro de detención temporal, informó el Departamento de Investigación de la Policía de la región de Jersón. Por primera vez encontramos una celda separada para adolescentes. Yo diría que para niños. Según testigos, vieron a los niños que estaban allí retenidos. Algunos parecían tener hasta 14 años. No hemos grabado nada parecido antes. Aquí Rusia ya ha llegado al punto de construir una celda separada para los niños donde son golpeados del mismo modo. El mundo entero se enteró de las atrocidades masivas del ejército ruso en los territorios ocupados de Ucrania. En Bucha, Gostomel y otras ciudades de la región de Kiev, un equipo de investigación internacional documentó hechos de ejecuciones masivas, torturas y malos tratos a residentes locales. En el 2024, la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa reconoció las acciones de Rusia como genocidio del pueblo de Ucrania. La Corte Penal Internacional de La Haya continúa su investigación independiente sobre los crímenes del país agresor. La comisión concluyó que las autoridades rusas cometieron numerosas violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional, además de una amplia gama de crímenes de guerra, incluidos crímenes de guerra que implicaron lesiones o daños accidentales, asesinatos intencionales, torturas, abusos de personas, violaciones y traslados ilegales, deportación. Rusia viola sistemática y deliberadamente los convenios de Ginebra y las normas para el tratamiento de los prisioneros de guerra, afirmó Dmytro Lubinets, comisionado para los derechos humanos de Verkhovna Rada de Ucrania. Se conocen numerosos hechos sobre ejecuciones de soldados ucranianos capturados. Todos los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que regresaron del cautiverio ruso hablan de violencia y tortura. Мы прошли через це. Все хорошо. Люблю тебя, дорогая. Я тебя тоже очень люблю, обнимаю. Скоро побачимся. En un intento por avanzar en el frente y detener la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ejército ruso está utilizando tácticas de tierra arrasada. El 6 de junio del 2023, los invasores rusos volaron la represa de la central hidroeléctrica de Kakhovka. Ecocidio. Así califica el derecho internacional este crimen del país agresor. Mariupol, Bakhmut, Volnovakha, Avdiivka y cientos de otras ciudades y pueblos ucranianos fueron destruidos por el ejército ruso. Cientos de miles de ucranianos huyeron de sus hogares. Y nació en la guerra un mes antes del inicio de la guerra de 1941, exactamente un mes. Y ahora tengo 83 años y nuevamente tengo que dejarlo todo e irme. Ahí en la región de Volyn todo es muy bueno y la gente es muy amable, pero todavía quiero volver a casa, quiero acostarme en mi almohada, cubrirme con mi manta. De hecho, los ocupantes ilegales rusos se han asentado por completo. Las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania han declarado oficialmente a los ucranianos ocupados por la Federación. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Moscú ha deportado ilegalmente a más de 20,000 niños ucranianos y está haciendo todo lo posible para complicar su regreso. Salir de Rusia no es fácil, ni siquiera para los ucranianos adultos. Pasaron mucho tiempo siendo filtrados en Starobeshevo, entonces se pudieron comprar billetes, no se los vendieron a los ucranianos, luego empezaron a vender billetes y los echaron del tren. Fue un milagro que logramos salir y estuve de viaje durante casi un mes en campos de refugiados y tuve que pasar por Varsovia para escapar de la Federación Rusa. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin por la deportación ilegal y forzosa de niños ucranianos. El dictador ruso se ha vuelto inquebrantable. Rusia tuvo que concertar alianzas con los mismos marginados. Teherán y Pyongyang han estado suministrando armas a Moscú,
desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Debido a las pérdidas récord en el ejército ruso, el Kremlin violó una vez más las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y envió tropas de Corea del Norte a la guerra contra Ucrania. Al suministrar municiones y misiles balísticos, Corea del Norte envió tropas a luchar y morir junto a Rusia en una guerra ilegal. A cambio, Rusia proporciona a Corea del Norte financiación y tecnología de misiles. Esto es muy preocupante. Estos misiles representan una amenaza directa para el territorio continental de los Estados Unidos, Europa y la región del Indo-Pacífico, y a todo el espacio euroatlántico. Rusia, al igual que Irán y Corea del Norte, se ha convertido en uno de los países más sancionados del mundo. Solo la Unión Europea ya ha adoptado 14 paquetes de restricciones contra el país agresor. Necesitamos fortalecer las medidas para contrarrestar la evasión de sanciones, porque Rusia no puede producir nada sin repuestos, chips y componentes extranjeros. Necesitamos utilizar sanciones para aislar el potencial industrial de Rusia, para que no tenga la oportunidad de importar los componentes necesarios de otros países. Durante los 1000 días de guerra de Rusia contra Ucrania, el mundo entero se convenció de la naturaleza ilusoria de las notorias líneas rojas de Putin. El último argumento del desesperado dictador, el chantaje nuclear, ya no detiene a los aliados de Kiev, y las fuerzas de defensa de Ucrania entraron en territorio de la región de Kursk y repelieron con éxito los intentos del ejército ruso de expulsar a los militares ucranianos de sus posiciones ocupadas. Del suministro de cascos militares, los socios pasaron al suministro de aviones de combate, primero el F-16 y ahora espejismo 2005F. Nous allons lancer une nouvelle coopération. Puntos de iniciar una nueva asociación y anunciar la entrega del avión Mirage 2005, que permitirá a Ucrania proteger sus cielos. Formaremos pilotos ucranianos. Esto suele tardar entre 5 y 6 meses. Los pilotos ucranianos se entrenarán en Francia. El ejército ucraniano se ha convertido en uno de los más fuertes de Europa. Además, la introducción de armas occidentales. Ucrania ha lanzado su propia producción de vehículos blindados, unidades de artillería autopropulsadas y drones innovadores. Para atraer inversiones adicionales, Kiev ya ha acelerado 2 foros internacionales de industrias de defensa. En ellos participaron representantes de decenas de países y cientos de empresas. Si alguna vez, hace años, la industria de defensa ucraniana parecía, lamentablemente, indefensa, ahora es una industria que está en camino al liderazgo, al menos en Europa. Ahora bien, se trata de industrias de las que Ucrania puede volver a estar legítimamente orgullosa. Gracias a sus industrias de defensa, Ucrania debería convertirse en uno de los principales donantes de seguridad mundial y un actor muy fuerte en el mercado mundial de armas y tecnología de defensa. Todos los que estarán con nosotros, los que estarán con Ucrania, estoy seguro, ganarán. Ucrania lucha por un fin justo a la guerra. Los principios fundamentales están establecidos por la fórmula de paz presentada por el presidente Volodymyr Zelensky. Para discutirlo, Kiev convocó una cumbre de paz global. En julio del 2024 llegaron a Suiza líderes y jefes de gobierno de 93 países y representantes de organizaciones internacionales. En el comunicado final, los participantes pidieron la liberación de todos los prisioneros de guerra, el apoyo a la seguridad alimentaria mundial y la transferencia de la central nuclear de Zaporilla al control ucraniano. Kiev se prepara para la segunda cumbre de paz. Solo se puede establecer una paz justa y duradera en las condiciones de Ucrania. Darina Tkachenko, Diana Osmanova, Javier Donoso, Nikita Skoblikov para el canal UATV Español.